Hola, buenos días. En nuestro encuentro entre olas, Esther Claver y Patricia Tisner, pero tenemos hoy una persona muy especial con nosotros, que es Miguel Ángel Otín, que se ha atrevido, es valiente, porque le lanzamos el reto de estar con nosotras en nuestros encuentros y como es Miguel Ángel, como siempre es, dijo, yo allí estoy para lo que queráis, para hablar de lo que queráis. Y aquí esto, bueno, me toca presentarle. Y entonces yo, como digo, le debo una y se la debo pues porque además se lo merece. Porque yo a Miguel Ángel le conozco desde hace unos años y ha sido de esas personas que es una gozada encontrarte en el camino profesional y personal. Y te lo he dicho siempre, Miguel Ángel, pero lo vuelvo a decir, yo de mayor quiero ser como tú y no con ello quiero decirte que seas mayor, ¿vale? Porque eres el reflejo perfecto de que la edad se lleva en el espíritu. Miguel Ángel es un incansable, ya está jubilado hace tiempo, pero Miguel Ángel es un incansable del conocimiento, de la curiosidad, del trabajo, pero sobre todo, y por eso sigue estando en todos los sitios y por eso de alguna forma sigue nutriéndose y por eso nos está dando todos los días tanto conocimiento. Pero sobre todo es, ante todo, y para mí es lo más importante, es buena persona. Y es lo más importante de todo, porque cuando uno es buena persona, despliega toda la capacidad de juntarse también con otras personas, con esa capacidad, con esa inquietud y con dar lo mejor de sí mismo y potenciar lo mejor de sí mismo. Yo puedo decir que a mí Miguel Ángel siempre ha estado allí y de alguna forma impulsando mi parte individual y mi parte personal. Y bueno, es de agradecer, siempre, siempre. Desde que te conozco ha sido un verdadero placer. Y bueno, y de hecho para muestra un botón, estamos haciendo nuestros encuentros, empezamos haciendo nuestros encuentros con Esther Claver, viendo de hablar y difundir temas de psicología para un grupo concreto, lo estamos ya sacando un poquito más en público. Y Miguel Ángel, ¿quieres hacer esto? Allí estoy, cuando queráis, porque hablamos un tema que era de resiliencia. Con lo que, gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a estar hoy con nosotras aquí en nuestro encuentro entre olas. Para hablar... Eh, Muchísimas gracias a ti, Patricia, por la presentación. Lo de emocionarme ha sido un acto medio en broma, pero realmente por dentro va en serio, casi me has emocionado. Por supuesto que agradecerte a ti la presentación y a Esther también conjuntamente la invitación. Realmente yo creo que es una actitud ante la vida, ¿no? Hay que ser positivo y es una filosofía de vida, hay que estar donde se aprende. Has dicho que yo llevo muchos años jubilado, pues concretamente ya son 10 años. Es decir, ¿por qué me he metido en estos temas? Pues porque aprendo. Claro. Esa para mí es la clave. Hay una segunda clave que es, como no cobramos, nos llaman de muchos sitios. O sea, no es porque seamos muy buenos, sino porque al no cobrar nos llaman de muchos sitios. Y eso también es importante porque no le quito, digamos, euro a ninguna una persona que podría ocupar algún puesto de estos, pero sobre todo soy consciente de que generamos una economía, la famosa Silver Economy, que algún día habrá que dedicarle atención, pero sobre todo porque aprendo y estoy con personas como vosotras que habláis, no sé si es una palabra correcta, ilusión, optimismo y vitalidad, con lo cual estoy encantado. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, estabas invitado para hablar de todo, pero de un tema muy en concreto que además has publicado recientemente. Hemos hablado ya en el grupo y hemos sacado de alguna forma publicaciones en nuestros respectivos blogs, ¿no? Y Esther también ha hablado bastante sobre el tema de qué es la resiliencia. Hoy mismo se publica en el diario El Dragón un artículo que publicaste en tu blog y que nos llegó sobre el tema de la economía resiliente. Y claro, nosotras, tanto Esther como yo, desde el ámbito de la psicología, pues somos críticas respecto al uso
de la palabra resiliente que se está denostando, ¿no? Que no se está usando de forma adecuada. Y entonces aquí, bueno, pues mi primera pregunta, y luego ya Esther que nos comente, ¿no?, sobre qué es la resiliencia en general. Pero la primera pregunta es, ¿la economía puede ser resiliente, Miguel Ángel? La economía puede ser resiliente. En mi opinión, no. ¿Por qué? ¿Por qué este trabajo, ¿no?, de economía resiliente? Yo entiendo que la resiliencia es un atributo, es una característica de las personas. Pero eso, unido a la economía, lo intenté porque los políticos han puesto de moda la economía resiliente. Empezaron a hablar en agosto de este año sobre plan de recuperación y resiliencia de la economía y, de alguna manera, que fue el inicio del plan de recuperación y resiliencia de la economía española. Solo hay que ir un trabajo de 58 páginas y solamente lo nombra en la página 56. Es decir, que sí que figura en el título, pero en el contenido no le pueden encontrar cobijo, porque la economía en sí podría ser aportar a la resiliencia en tanto en cuanto se tomaran medidas que favorecieran la resiliencia de las personas. Pero la economía en sí no es resiliente porque aquí la economía es una consecuencia, no es el origen. El origen son la actitud de las personas, de las empresas, hacia una situación de crisis que, en función de sus actitudes, de sus situaciones, de sus decisiones, hacen que la economía pueda recuperarse y porque la economía no puede rebrotar, se irá paulatinamente recuperándose hasta una situación que nada tendrá que ver con la del origen del 2020, porque será otra situación, en otras situaciones y en otras características. En consecuencia, es consecuencia, valga la redundancia, de actitudes personales, porque la resiliencia es un atributo de las personas. Que el gobierno podría tomar medidas dentro del ámbito económico dirigido a fomentar esta capacidad de resiliencia, posiblemente, pero no una medida que no se puede calificar, en mi opinión, la economía de resiliente. Es eso, perdona, que no. al hilo, claro, no es un atributo de la persona, no se nace resiliente, uno se hace. Puedes tener la capacidad innata, bueno, podemos hablar de inteligencia, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero como dices, estás hablando de qué es lo que tiene que hacer un gobierno para que realmente, no una economía, sino un pueblo, unas personas puedan Una ser sociedad resilientes para que la economía sea eficiente. ¿Vale? Pero una economía podrá ser eficiente, supongo yo, que no soy ninguna experta, pero bueno, eficiente, pero resiliente somos las personas que vamos a hacer que esa economía tal. Y para eso es lo que dices tú, factores o medidas que tiene que tomar el gobierno, que se tienen que tomar para que eso suceda, que los psicólogos hablamos, la psicología habla de factores de protección, ¿no? Son los que tiene que conjugarse de alguna forma para que la resiliencia sea posible. Entonces, ¿cuáles son en realidad eso? ¿Cuál es mi pregunta es, ¿qué puede llevar a un gobierno, ¿no?, a hacer un plan, aunque no, esto no es para hablar de política, ¿no? Sí, pero ¿qué puede... ¿Y por qué se une la palabra economía a la palabra resiliencia justo en un momento donde la gente está pidiéndole el maná que venga a algún sitio, ¿no? O sea, vamos a ver. No sé, yo ahí lo lanzo. ¿Qué factores? ¿Qué factores? Yo, por ejemplo, yo pienso... Para ser la mala. Bueno. No, yo pienso que, perdona, Patricia, simplemente responde a una técnica de marketing. No es otra cuestión, porque parece ser que es una palabra de moda. Yo he vivido otras crisis, que ninguna
una de las crisis anteriores. Yo recuerdo muy profundamente la crisis del 92-93 que me tocó una ciudad industrial como Monzón y fue muy dura. La del 2008 estaba en tema financiero, es decir, nunca salió esa palabra, pero ahora parece ser que está de moda es dar calificativos para hacer, no sé, que hacemos algo distinto, que hacemos algo especial. Y esa es la única causa que la han utilizado, en mi opinión, el marketing, digamos, político para ponerla en marcha. Sí, bueno, esto es un tema... Perdona. No, tranquila. Estaba hablando... ahí he dejado, en mi opinión, sobre el tema de la economía y la resiliencia, el porqué, pero hay un aspecto que aprendí de Esther en uno de sus comentarios, que para ser resiliente no es necesario tener, digamos, apoyos externos. La resiliencia va con la propia persona, la propia capacidad de la persona, y veremos si esa persona tiene la suficiente capacidad para ser resiliente. Tiene apoyos externos, según Esther, y lo comparto, ya no es una persona resiliente, con lo cual choca en cierta medida en lo que comentábamos, porque qué medidas puede adoptar o lanzar el gobierno para apoyar a las personas. Y eso ya es un agente externo que nos apoya, que chocan por todos lados estas dos palabras. Y perdona, Patricia. No, yo ahí simplemente en eso que has comentado de moda, yo también estoy de acuerdo en que es una palabra que simplemente, pues bueno, por llamativa, por diferente, porque muchas veces la gente no sabe ni siquiera lo que significa, ¿no? Y bueno, normalmente en psicología estamos bastante expuestos a este tipo de connotaciones o de cambios o de adaptaciones falsas, ¿no? De determinadas palabras. Es decir, que resiliencia ha sido una más, que sí que es verdad que bueno, pues que se ha cambiado, ¿no? Se ha cambiado el concepto en ese sentido. Entonces yo allí, y con respecto a lo que nombras precisamente desde que es un atributo de personas, la resiliencia implica sobreponerse a una situación difícil y hacerlo desde dentro. Es decir, otra cosa es que tengamos apoyos sociales, ¿de acuerdo? Que ayudarán o no ayudarán. Bueno, ayudarán siempre. Factores de protección, pero no es lo mismo, no lo mismo. Pero la transformación empieza desde uno, empieza desde dentro, desde el mayor autoconocimiento, y como muy bien dice Esther, no se nace resiliente, sino que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida una serie vamos adquiriendo recursos que en un momento dado, al final, ponemos en juego en unas situaciones u otras, y que ante circunstancias muy, muy, muy adversas nos ayudarán precisamente a poner en juego. Entonces sí que es verdad que los recursos internos son los que se ponen en marcha, y allí tiene que ver mucho la inteligencia que uno tenga y la inteligencia social, y por supuesto ayudará a tener apoyos, pero nadie de fuera nos hace resilientes. Somos nosotros en nuestro propio proceso de transformación y en nuestra propia afán de superación, ¿quién vamos a afrontar esas circunstancias? Y quienes sufriremos el cambio, porque yo puedo decir, he cambiado, y el resto podrá haber cambios, pero realmente quien aprecia el cambio es uno mismo. Y tendrá efectos, seguramente. Todo lo que pasa en nuestra vida afecta, directa o indirectamente a otros, a nuestras relaciones, a todo, pero serán consecuencias de mi cambio. No, y aquí me gustaría de alguna forma preguntar a Esther, ¿no? ¿Cuáles son las claves de la palabra, de la persona resiliente, ¿no? ¿Cuáles son las características básicas para no confundir, ¿no? Con esa parte de economía? O que luego podamos vincular, ¿no? A esto que está comentando Miguel Ángel. Pues mira, yo estoy cansada y un poco harta de ver por los medios, ¿no? Y en diferentes blogs y tal, de coach, ¿cómo se llaman? Coach, sí. Coach. ¿Vale? Yo les tengo un poco de manía, lo siento, lo reconozco aquí, ¿no? Ahora me bombardearán por todas partes, pero es que me da igual. Vamos a ver, chicos y chicas. Que también se ha denostado.
Porque también se ha denostado la palabra coach. ¿Claves de las personas resilientes o cuáles son las características? Perdón, la resiliencia es como la inteligencia, ¿vale? Ya vino Goldman y nos dijo que hay muchos tipos de inteligencia y que tu inteligencia es una mezcla de las diferentes inteligencias y ese eres tú, con tu único. inteligencia. Exactamente. Único. Y la resiliencia es un poco lo mismo. Vamos a ver, dentro de la resiliencia está la inteligencia, están tus factores protectores, están tantas cosas que hacen que no. ¿Cómo es la persona resiliente? Claro, si dices los 10 características de la persona resiliente, la gente entra, lo ve y dice, la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo. ¡Oh, no soy resiliente! No es verdad. No es verdad. No es verdad. Puedes ser resiliente. Vamos a ver tus fortalezas. ¿Vale? Yo tengo una entrada por ahí que la he hecho últimamente diciendo cómo puedo sacar yo mi resiliencia. Vale, pues hazte un DAFO. Vosotros que venís de la empresa, ¿no? Más que yo. Hazte un DAFO a ti mismo. ¿Cuál es tu objetivo? Vale, venga, debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Venga, funciona, funciona, funciona. Objetivos, acciones, cronograma y tira para adelante. Y esa es tu resiliencia. ¿Todos podemos ser resilientes? Sí. Unos antes, otros después, otros a su manera, ok, ¿vale? Pero lo que no se puede hacer, querido gobierno de España, es pedirle a una sociedad que sea resiliente sin hacer factores de protección, porque nos estás dejando a la deriva. Entonces, si te funciona a la deriva, ¿para qué te necesito a ti? Ahí yo lo aquí me gustaría simplemente una connotación, Miguel Ángel, antes de la connotación que ha hecho Esther de los factores de resiliencia desde dentro, desde el coach, ¿no? Desde esa parte. Es decir, que no se confunda el proceso interno, ¿de acuerdo? Y que en un momento dado no cuesta nada, precisamente una de las características, o sea, las fortalezas que estás comentando del DAFO, ¿no? De partir de fortalezas, que aunque yo parta de fortalezas o de debilidades, no siempre emprender cambios o emprender el camino de la transformación es fácil. Y precisamente una persona resiliente, entre sus recursos, uno de ellos será saber pedir ayuda. Y saber pedir ayuda va a ser algo importante, ¿de acuerdo? Es decir, que no se trata de decir, venga, hago un DAFO y analizo mis fortalezas, mis debilidades, venga, voy a... No, porque a lo mejor precisamente no doy el paso porque me faltan muchos recursos. Y saber pedir ayuda y saber a quién pedir la ayuda, esto es vital. Porque muchas veces, a lo mejor, apoyarnos en amigos, eso es colchón social, pero a lo mejor, o un coach, como comentabas, ¿no? Que sin formación más que de base, ¿no? Sin tener una formación psicológica necesaria, ¿no? Para saber afrontar esos cambios o para saber darte la mano. Si en un momento dado dices, yo pido ayuda profesional porque no tengo los recursos y porque sí que alguien de alguna forma me da la mano para iniciar mi camino, no el suyo, no el del terapeuta, pero mi camino, pues que es bueno pararse allí, no solamente en las debilidades y fortalezas, sino saber pedir ayuda y elegir a quién. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya sabéis que tanto coach como gurú se utilizan porque en la tarjeta poner entrenador o charlatán queda muy mal. Entonces se utilizan estas palabras. Tema de resiliencia. Miguel Ángel, los coaches que no deben estar viendo. No, pues... Igual, oye. Oye, es que además entrenador parece que es otro trabajo, no el dirigido a la mente personal. Vamos a ver, yo a veces pienso que el cerebro es un saco y vas metiendo cosas y hasta que no las utilizas no vas sacando cosas de allí, vas sacando tus atributos, tus fortalezas, o sea, es decir, que yo entiendo que la resiliencia es un atributo, un factor más que entra dentro del cerebro, que en su momento lo utilizaremos o no lo utilizaremos, ¿no? Pero no deja de ser un aspecto más de la característica de la mente, de la capacidad humana. Tiene que estar en el centro de la persona. Y con respecto a las medidas del gobierno, hay factores de protección.
Yo es que entiendo que los factores de protección tienen que ser por temas, llamémosle, humanos o sociales, pero nunca de apoyo a la resiliencia. Porque eso, insisto, que tiene que ser dentro de la capacidad interna de cada persona. ¿Se puede entrenar la resiliencia? Posiblemente no. Posiblemente no, o sí, pero es decir, yo no me voy a preparar para que en el 2025 sea mucho más resiliente. Digamos, en función de cómo vaya llevando mi vida, estaré más capacitado, más resiliente en el 2025 que no Recursos. hoy, que no recursos, pero eso, yo no veo coaches pensados en entrenar la resiliencia. Al final se trata de tener recursos internos y es verdad que cuanto más experiencias tengamos, más recursos, más mochila tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, pues al final se trata de ir llenando una serie de mochila y pues y ahí no tienen, pues bueno, la edad influye, pero a lo mejor me encuentro en una determinada edad con aspectos que jamás he tenido que afrontar o con esta crisis y de alguna forma pues estar dispuesto a seguir llenando esa mochila y afrontar. Hay gente que no, que directamente ya, mira, lo evito y aquí tiene mucho que ver con las atribuciones. Evito porque la culpa es de otros y ya está, ¿no? Y ya no quiero afrontar esto que es mío. Y allí me escondo y allí dejo de crecer, ¿no? La resiliencia implica un crecimiento brutal dentro de la persona y llenar esa mochila con recursos para quizás en el 2030 enfrentar otra de una forma diferente, porque ya tengo recursos previos. Al final es aprendizaje. Entonces, al final todo esto es como llenar. En la parte de coach, yo que ya que has salido... Patricia, estoy de acuerdo contigo. No es lo mismo aprendizaje que entrenamiento. No. Y en la parte de coach que es tan criticado, y yo personalmente que tengo amigos especialistas en este tema, pero es verdad que a los psicólogos este tema, pues bueno, pues nos chirría muchas veces, porque se ha denostado el concepto en el sentido de que no es lo mismo entrenar o apoyar o dar la mano para el cambio emocional, cognitivo, que implica mucha base psicológica, que ser coach, yo que sé, pues de tipo mentor. Yo puedo ser es decir, se está confundiendo el concepto de coach con el concepto de mentor. No es lo mismo que tú me ayudes a hacer una transformación personal, cognitiva, que requiere de un profesional con unos conocimientos brutales sobre todos mis procesos, y por tanto es diferente a la figura de mentor en una empresa que es un entrenador, que al final dices, oye, mira, yo soy especialista en economía y te voy a dar la mano para que tú crezcas dentro de este ámbito, dentro de este puesto, dentro de este... Y te ayudo en el cambio, claro. El problema de la psicología es que como está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, se confunde el concepto de coach. Yo soy entrenadora también, yo soy coach de mis hijos, ¿no? Y al final estoy siendo guía de mis hijos, estoy siendo guía en un momento dado de un amigo cuando me pide ayuda. Entonces yo podría... Un docente es coach, porque estoy guiando al aprendizaje. Pero soy profesora de matemáticas, estoy guiando el aprendizaje de matemáticas, pero ya si el terreno se me mete en lo personal, en lo cognitivo, en lo emocional, en procesos muy profundos de la psique, entonces es ahí donde los psicólogos nos ponemos un poquito así con las uñas, que decimos, cuidado que con un curso de 100 horas no es suficiente. No, tú no puedes, no estás preparado para ayudar a afrontar ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces, es aquí donde viene el tema. Ahí le has dado, Patricia, eres brillante, tía, de verdad. Gracias, bueno. Le has dado, ahí le has dado. Pero vamos, que de este tema podemos hablar otro día. Nos pasamos de tiempo un poquito. Sí. Entonces, yo creo que el tema de la resiliencia... abordado. Claro, ha quedado una pregunta en el aire que a mí se me queda ahí, porque yo soy beligerante, me gusta serlo. Y... Venga, pues adelante. No, pero bueno, otro día, porque se nos va el tiempo, ¿no? Pero es el tema de por qué se usa realmente. Tú has dicho, sí que lo has dicho, de verdad, Miguel Ángel, que es por moda, ¿no? Que el gobierno lo ha puesto por moda y tal, y yo disiento un poco. Yo... Fíjate que los creo, a lo mejor estoy siendo muy buena al pensar que el gobierno es inteligente.
Inocente. Inteligente. Inocente tú. Inocente. Pero pienso que usar ciertos términos en ciertos contextos lleva unas consecuencias. El lenguaje condiciona el pensamiento y al revés. Ojo, entonces yo le sigo dando vueltas. ¿Por qué ese término justo vamos, y lo sigo y lo he dicho en todas las entradas que he hecho por los grupos y tal? Porque yo lo opino, y es una opinión, ¿de acuerdo? Y entonces ahí lo dejo. Pero démosle vueltas, ¿vale? Que a lo mejor no es solamente una moda. A lo mejor es búscate la vida. Sálvese quien pueda, ¿no? ¿Vale? Sálvese quien pueda. La responsabilidad es tuya, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí... Parece que ¿cómo es la expresión? Pides de una manera que parece que das. ¿No? Bueno, muy bueno. Oye, muy bueno para terminar, ¿no? Y para resumir el concepto. Yo con la parte como, bueno, que tanto de Esther como Miguel Ángel como yo hemos escrito en nuestros blogs respectivos, creo que y seguiremos haciéndolo, ¿no? Desde ese espíritu. Y entonces, bueno, yo creo que ya por el tiempo y por todo, no nos queda otra cosa. Esther, tenemos que hacerle una gran ola a Miguel Ángel por querer surfear con nosotras en este domingo, dedicarnos su tiempo. Qué pena no tenerte ahí y darte un abrazote así. Tremendo. Necesitamos dar abrazos. ¿Sí? Bueno, ya. Da igual, pero un abrazote grande. Todo se andará. Y todo se andará y repito, cada vez estamos más cerca de la posibilidad del abrazo. O sea, hay que pensar, cada vez estamos más cerca, sin duda. Yo tengo ya bastantes acumulados contigo, entonces, bueno, será... Muchísimas gracias una vez más, felicitaros por la iniciativa, me encanta el nombre de Entre dos olas, con la H de Huesca, la ola que es una palabra con tanto significado de vaivén, no, digámosle, de saludo, ¿no? Ola de saludo, que es muy importante, la ola del mar que a veces nos estimula. Con que muchísimas gracias a vosotras y un abrazo virtual. Y muchas gracias, Miguel Ángel. Si alguien nos oye, pues encantado y a su disposición. Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y hasta la próxima. A vosotras. Un abrazo. Feliz domingo. Igualmente.